Bien, chicos, antes de continuar con su ejercicio planteado, vamos a explicar este ejemplo sobre la aplicación de la línea bisectriz en el triángulo. Vamos a explicar este ejemplo para que puedan pasar a hacer su ejercicio planteado. ¿Qué nos dice en este problema? En este problema nos dice que en el gráfico mostrado, ahí me está dando el gráfico, este es el gráfico. Tenemos acá un triángulo rectángulo, recto en P, hay un segmento, recto en B, perdón, hay un segmento AP, hay otro segmento PQ que forman un ángulo de 28 grados y me está dando acá como incógnita, es decir, calcular, ¿no?, este ángulo, ¿ya? Y me dice que el segmento AP es bisectriz interior del triángulo ABC, o sea, este segmento de aquí AP es bisectriz del triángulo ABC, o sea, de este triángulo, ¿no? Por lo tanto, AP es bisectriz de este ángulo, del ángulo A, del ángulo del vértice A, ¿ya? Además me dice que si el cateto AB es paralelo a este segmento PQ, calcula el valor de X. Este dato también es muy importante, ¿no?, que este segmento es paralelo a este. Muy bien, entonces vamos a resolver el problema. Me dice aquí, me está diciendo que AP, datos, ¿no? Esto, como dato me está dando, ¿sí? Acá me da datos. Y me dice que AP es bisectriz. Entonces aquí tengo que, ¿qué conocimientos voy a aplicar? Conocimientos de bisectriz. Y sabemos que la bisectriz es una línea, un segmento que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, AP está dividiendo al ángulo del vértice A en dos ángulos iguales. Es decir, acá le voy a poner alfa, alfa, ¿ya? Y además me dice que este segmento o lado AB es paralelo a PQ. O sea, este también es muy importante. AB paralelo a PQ. ¿Qué significa que son paralelos? Pues que sus ángulos correspondientes son iguales, ¿no? En este caso, pues, ¿cuáles serían los ángulos correspondientes? Acá estarían los dos rectas o dos segmentos paralelos, AB con PQ, y esta sería la recta secante. Entonces, alfa y este ángulo 28 son ángulos, bueno, correspondientes no serían alternos internos, y sabemos que los ángulos alternos internos son iguales, ¿sí? Entonces aquí, por ángulos alternos e internos, alfa es igual a 28 grados, ¿ya? Entonces aquí 28 y aquí 28. Ahora, en el triángulo APQ, entonces nos vamos a fijar en el triángulo APQ. En el triángulo APQ tenemos acá que este ángulo 28 y este otro ángulo 28 son dos ángulos internos del triángulo APQ. Y este de aquí, que le voy a poner beta, sería ángulo externo. Entonces beta es ángulo externo del triángulo APQ y estos son los ángulos internos. Entonces aquí voy a utilizar, ¿no?, el teorema del ángulo externo, ¿sí? Vamos a aplicar acá el teorema del ángulo externo que vimos en el video anterior, donde me dice que ese teorema nos decía que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo externo. Entonces, beta es igual a la suma de estos dos, 28 más 28, 56 grados. ¿Ok? Muy bien, aquí vale 56. Ahora nos vamos a fijar en el triángulo ABQ. En el triángulo rectángulo, ¿no? ABQ, porque ABQ es triángulo rectángulo recto en B, ¿ya? Entonces, este alfa es un ángulo agudo y este también sería el otro ángulo agudo. Y sabemos que la suma de los ángulos agudos tiene que ser 90, entonces aquí este ángulo va a ser la diferencia de 90 menos 28.
Entonces, este ángulo de aquí que le voy a poner tita igual a 90 menos 28, y esto igual a 62. Entonces, este ángulo mide 62 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora aquí observamos este ángulo tita con este ángulo de acá, y aquí hay otro ángulo. Estos tres ángulos son suplementarios, ¿no? Es decir, suman 180. Entonces aquí este ángulo le voy a poner Y. Entonces aquí tenemos por ángulos suplementarios, estos siempre suman 180, es decir, 62 grados, más 28, y más Y, tiene que sumar 180. Acá 62 más 28 es 90 grados, por lo tanto Y mide 90, porque 90 más 90, 180. Entonces quiere decir que en realidad este es un ángulo recto. Por lo tanto, ahora nos vamos a fijar en el triángulo QPC, en el triángulo rectángulo QPC, recto en P, perdón. Sí, la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Lo vimos en el video anterior cuando veíamos clasificación de triángulos, ¿no? Los triángulos de rectángulos, sus ángulos agudos tienen que sumar siempre 90, es decir, 56 más X igual a 90. Por lo tanto, X va a ser un número que sumado más 56 sume 90. Y eso es 34 grados. Y ya Y lo que nos pide. Calcular el valor de X. ¿Ya? Nada más es así de simple, sencillito, facilito. Ahora sí, procede a resolver tu ejercicio. Antes de marcar, recuerda que tienes que copiarlo en tu cuadernito, resolverlo ahí, sacar la respuesta y recién pasar a la diapositiva para que puedas marcar tu respuesta, porque solamente tienes 2 minutos. Vamos, tú puedes. Bien, chicos, a ver, antes de pasar al ejercicio propuesto, pues vamos a explicar un ejemplo más, ¿ya? Vamos a explicar otro ejemplito para que ahora sí puedan pasar a resolver su ejercicio propuesto. Vamos con una explicación de un ejemplo más, ¿ya? Bien, a ver, siguiente ejemplo me dice, dibuja un triángulo isósceles, ABC, tal que el lado B es igual al lado BC. Y la medida, este símbolo es de ángulo, y M de medida, la medida del ángulo ABC es igual a 20 grados hexagesimal. Calcular la medida del ángulo formado, que forman la bisectriz interior del ángulo BAC y el lado BC. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, pues como nos damos cuenta, tampoco me dan la construcción gráfica, no me dan el gráfico, entonces yo tengo que graficar. Voy a dibujar un triángulo, porque acá también me lo está diciendo. Dibuje un triángulo isósceles ABC. Entonces vamos a dibujar un triángulo isósceles. Ahí. Acá están los vértices A, B y C. Ok, ya lo hice. Tal que dice el lado AB es igual al lado ABC. ¿No? Obviamente, pues es un triángulo isósceles, por lo tanto se tiene dos lados iguales. Y los lados iguales son AB y BC. Y los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Alfa. Y me dice que la medida del ángulo ABC es 90, 20 grados. O sea, siempre en la letra del medio ubico el ángulo. Aquí en B. Calcular la medida del ángulo agudo que forma la bisectriz interior del ángulo BAC y el lado BC. O sea, tengo que trazar la bisectriz interior que va a cortar ¿a qué ángulo? Al ángulo BAC. ¿Ya? O sea, acá. Entonces voy a trazar aquí un segmento porque la bisectriz interior es un segmento que va a dividir a este ángulo que le hemos puesto alfa en dos ángulos iguales. Entonces trazo por aquí mi bisectriz, que está dividiendo al ángulo BAC. Entonces por lo tanto aquí va a ser
alfa medios, alfa medios. Muy bien, divide la bisectriz, divide en dos ángulos iguales. Y me pide calcular la medida del ángulo que forma esta bisectriz con el lado BC. Este es el lado BC. Bisectriz, lado BC, está formando este ángulo. Este ángulo me está pidiendo. Del ángulo agudo me dice, ¿no? Ahora, aquí se están formando dos ángulos. O sea, esta bisectriz con el lado BC están formando en realidad dos ángulos. Pero, este es, bueno, en este caso pareciera que fueran 90 grados, pero en realidad este es el ángulo agudo, ¿no? Este es más grande, es mayor de 90. Y este ángulo mide menos de 90. Entonces, este ángulo me está pidiendo hallar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con los datos, ¿no? Los datos ya colocados, vamos a hallar lo que nos pide el problema. Entonces, a ver, del dato, muy importante, me decía que el triángulo era isósceles. Entonces, estos dos ángulos son iguales y como aquí vamos a aplicar en el triángulo ABC, vamos a aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos. ¿Qué nos dice el teorema de la suma de los ángulos internos? Que los tres ángulos internos, o sea, este alfa, más este segundo 20, más el tercero que es alfa, tienen que sumar 180. Este 20 pasa al otro lado a restar y alfa más alfa se suman, que es 2 alfa, igual a 160, por lo tanto alfa va a ser un número que multiplicado por 2 de 160, 80. Esto mide 80, entonces acá va a ser 40, 40. ¿Ya? Ahora, a mí me piden este X, ¿no? Este ángulo de aquí. Ahora, nos vamos a fijar en este triángulo. En el triángulo ADB. ¿Ya? Nos vamos a fijar aquí. En el triángulo ADB. Si vemos que X es ángulo exterior y tengo estos dos ángulos interiores no adyacentes, entonces aquí voy a aplicar el teorema del ángulo exterior. ¿Qué me dice el teorema del ángulo exterior? Que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, que viene a ser 40 y 20. Por lo tanto, X vale 60 grados. Y ya está. Ya hallamos lo que nos pide el problema. Ahora sí, chicos, ahora sí pasen a resolver sus ejercicios propuestos. Ustedes pueden.